Me da mucho gusto poder saludarlos y pasar un ratito con usted. Yo creo que es solo un ratito, no lo voy a atrasar mucho, pero quisiera solicitarle que tengamos una conversación bien hermosa de la palabra del Señor. Y si usted tiene la palabra del Señor ahí, si tiene libreta, un lapicero donde apuntar, quiero que apunte que vamos a estar en Lucas capítulo 9. Y este capítulo nos cuenta que el Señor, después de capacitar a los discípulos, porque el Señor capacitaba, enseñaba, los envía a predicar. Y escuche bien, ¿a predicar qué? A predicar el reino de Dios había venido a nosotros. A predicar el arrepentimiento, a sanar enfermos. Y el Señor le da unas instrucciones muy claras. Vayan, no lleven nada, que nada los atrase, que nada los distraiga. Son indicaciones muy claras. No se preocupen por nada, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él hace un llamado, nosotros obedecemos, pues el Señor suple todo lo que se necesita para cumplir esa misión. Entonces, los manda a sanar enfermos, los manda a predicar el reino de Dios, les da instrucciones claras, como que ahora nos dijeran: no lleve computadora, no lleve celular, no lleve tablet, que nada le distraiga, que usted no esté viendo su celular cuando está predicando la palabra de Dios, que cuando usted está dando una consejería, orando por alguien, no esté con ese celular en la mano, sino que la señal sea directamente del cielo. Bueno, así sucedió con ellos. Les da instrucciones claras. No hay lugar a duda de la voluntad de Jesús en esta etapa, donde Él estaba interesado en que la gente le conociera, porque el reino de los cielos, pues, es Él, ¿verdad? No lleven nada, no se desubiquen, nada que los haga figurar. Y el verso 6 de Lucas 9 dice así, lo voy a leer para usted. Pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ponga atención que ellos fueron enviados, estos 12, y ellos hacían sanidades en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra dice: sin mí nada podéis hacer, y era en el nombre del Señor. Yo pregunto, ¿quién estaba haciendo esta misión? Eran los discípulos, y cuando ellos regresan están tan emocionados dándole el reporte a Jesús y diciéndole a Jesús, se nos sujetaron, los demonios se sujetaron y se fueron, hubo sanidades, personas que recibieron a Cristo en su corazón. El verso 10 dice así: le contaron al Señor todo lo que habían hecho, porque al Señor hay que contarle todo lo que hacemos. Jesús, siempre tan compasivo, con ese amor, con esa ternura, con esa comprensión, se los lleva a un lugar solitario de Betsaida. Interpreto yo, para que ellos descansaran. Pero ¿qué sucede? Jesús ya era famoso. Los discípulos, al andar predicando, pues ya eran conocidos. Ya la gente y una gran multitud ya los tenía en la mira. Estaban observándolos a ver para dónde se iban a ir ellos. Ellos seguro creen que nadie los está viendo, pero ¿qué sucede? Dice aquí la palabra del Señor: una multitud estaba con la mirada puesta en ellos. Los ven hacia dónde se dirigen y se van hacia el lugar donde supuestamente iban a descansar, porque el camino había sido largo, habían recorrido aldeas, ciudades. ¿Qué hubiera hecho usted si tal vez predicó toda la mañana, enseñó, o quizás anduvo evangelizando en las calles, quizás fue a tocar puertas y usted dice: ay, qué rico, ya voy a ir a descansar? Voy a ir a recostarme, a ver una buena película, o a escuchar una buena prédica, o a leer la palabra, pero descansando. ¿Qué hubiera hecho usted? Dígame usted. Cuando ven llegar esa multitud: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Qué tirada!, ¿verdad? Quizás usted dice: hoy no tengo iglesia, hoy domingo, nosotros estuvimos libre en Andayure. Yo vengo de
de predicar en la iglesia Prisco Nicoya. Gracias a Dios tuve trabajo para ir a predicar. Pero ellos ya habían predicado, ya habían andado, se retiraron. No sé si para orar, para conversar un ratito con Jesús, para darse un buen descanso. Pero tal vez usted está en esa condición y alguien le toca la puerta. ¿Puedo hablar con usted? ¿Me puede escuchar? ¿Me atiende? Y usted deseando decir, no estoy descansando, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando vio que esta multitud recorrió mucho trecho para llegar donde él? Dieron la vuelta por Capernaum. Jesús, con esa compasión, como tiene ahora compasión de nosotros, los recibió. Jesús fue un hombre para los demás. Jesús nunca se preocupó por sí mismo. Fue para los demás. Porque él mismo dijo que su alimento era hacer la voluntad de su Padre. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Quién le había enviado a salvar y a buscar lo que se había perdido? El Evangelio de Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás usted estaba perdido y yo también. Quizás andábamos dando tumbos en este mundo, pegando contra pared. Quizás no sabíamos ni qué hacer. Pero Jesús viene y nos busca y nos da una identidad. Nos determina. Nosotros tomamos decisiones para seguir a Jesús. Y en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan 19:10, perdón. Jesús a esta gente le habló lo necesario, lo que urge. Y me gustó mucho porque vino un siervo de Estados Unidos, lo escuché predicar y es conciso. Es lo que precisa, lo que hay que hablar, sin andar con mucho rodeo. Y eso me gustó mucho de él. Y a esta gente él le habló lo que ellos necesitaban escuchar. Por dónde hay que empezar y por dónde tenemos que terminar. Y el verso 11 de Lucas nos dice, les hablaba del reino de Dios y curaba a los que lo necesitaban. Seguramente el Señor se extendió un poquito en esta predicación, en esta enseñanza, en este mensaje, y los discípulos intervienen. Acuérdese que ellos acababan de ir a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a predicar el arrepentimiento. Acababan de ir. Pero vean en el verso 12 y 13 de Lucas 9, ¿qué hacen? Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen donde encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Ya no tenían fe, ya no sabían qué hacer. Señor, despídelos, es mucha gente, despídelos, que se vayan a buscar alimento, que se vayan a buscar alojamiento. Nosotros no tenemos nada que darles. Y estaba el maestro ahí, que ellos lo habían visto hacer milagros y los mismos discípulos habían hecho milagros. Y el verso 13 nos dice, él les dijo, Jesús les respondió, no se quedó callado, denle ustedes de comer. Y entonces ellos respondieron, cuando Jesús les dice, denle ustedes de comer, y ellos dicen, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta gente. Y eran muchas personas, imagínense. Ya vamos a ver cuántas. Ellos sarcásticamente, cuando Jesús les dice, denle ustedes de comer, ellos seguro se miran en la mano y dicen, pero si no tenemos nada, ¿qué les vamos a dar? Aquí simplemente hay 5 panes y 2 peces. Yo quiero preguntarte, mira la palma de tu mano y pregúntate qué tienes. ¿Qué tienes para dar?
¿Dónde Dios te está mandando a dejar un diario de comida? ¿Dónde Dios te está diciendo que tienes que ir a dar un platito de comida? ¿A dónde? Ellos acababan de ir a hacer milagros, pero en ese momento se les olvidó. En ese lugar están presentes 13 personas, pero hay 12 en contra de uno, que es nuestro Jesús. En Mateo 14:15 dice: al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. O sea, nosotros no tenemos nada que darles. Ellos no estaban en el espíritu, ellos estaban en la pura carne. Recuerda que los 4 evangelios hay muchas historias que las repiten, pero cada uno lo ve de su forma. En Marcos 6:36 dice: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y el evangelio de Juan 6:5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman? Pero esto lo dijo, dice, para probar a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Solo Jesús sabía lo que había de hacer. Los discípulos no entendieron. Fueron, como tanta gente va a la iglesia, se congrega todos los días de congregación, pero no sabe qué hacer. No sabe cómo trabajar para Cristo. No ha entendido la palabra. No leen la palabra. No están en oración. No apartan sus momentos para Dios. Así estaban ellos puramente en ese momento. Porque sí habían hecho milagros, sí habían echado fuera demonios. Pero Jesús, cuando vio a la multitud venir, tuvo compasión de ella. Y sabía que esa multitud necesitaba comer. Mire lo que le responde Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos se acercó, Andrés, el hermano de Pedro, y le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y dice todavía: ¿mas qué es esto para tantos? Siento como que hay sarcasmo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Vamos a ir nosotros a comprarle comida a este montón de gente? ¿De dónde plata? Felipe dice Felipe: solo hay 200 denarios. ¿Para qué va a alcanzar para tanta gente? Y entonces viene Andrés y dice: bueno, ahí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué va a alcanzar esto? O sea, ellos le contradecían al Señor, y el Señor sabía la intención de esos corazones, pero también conocía la intención del Padre, que quería hacer un milagro. Veamos que eran 12 contra 1, ¿verdad? Y en Lucas 9:12 dice: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento. Porque aquí estamos en lugar desierto. Muchas veces nos hemos encontrado en lugares desiertos. Hemos tenido escasez en nuestra alma. Quizás nos hemos sentido solos, nos hemos sentido mal, quizás hasta enfermos físicamente. Tanta gente con depresión, gente llena de cortisol que los mete en ansiedad, en ataques de pánico, en depresiones, se cortan, buscan brujos, hechiceros, no saben qué hacer. Esos son desiertos. Y estos discípulos se vieron en un momento desierto. Fueron y fueron fértiles, ellos hicieron lo que les mandaron hacer, pero luego se encuentran en un desierto. ¿Y cuántos pastores, ministros hemos visto que están en su apogeo, en sus alturas, y de un momento a otro los vemos caer porque se metieron a un desierto? Cuando no se ora, cuando no se lee la palabra, cuando no se busca la presencia de Dios, cuando están escuchando una prédica y no la creen. Hay lugares desiertos. Aquí estamos, decían ellos, en lugar desierto. Una decisión puramente terrenal, sin volver la mirada al que todo lo puede. Y una vez más te pido que mires las palmas de tus manos y pregúntate: ¿qué tengo yo
para dar. Y pregúntale a los que están en tu casa, ¿qué tienes para dar? Mírate la palma de las manos, ¿qué tienes para dar? Pregúntese, porque siempre Dios nos ha puesto a nosotros un depósito para luego nosotros lo demos. Y bueno, no vamos a hablar de la maldición, ¿verdad? Que Dios hizo a estas 3 ciudades de Betsaida, Capernaum, Corazín. No vamos a hablar de esto, pero estamos hablando de que en Betsaida había incredulidad y por eso había sido maldecida. ¿Qué significa Betsaida? Betsaida significa casa de caza, de cazar, o casa de peces, o casa para pescar. Observe qué significado tan profundo. O sea, era un lugar donde nosotros podemos pescar almas. Podemos tirar la red y muchos van a venir a los pies de Cristo, porque no predicamos para nosotros, no hacemos discípulos para nosotros, para apropiarnos de las almas. Hacemos discípulos y predicamos y alcanzamos gente para entregárselas a nuestro Señor Jesucristo. Para eso es. Y estaban en un lugar Betsaida, aunque era un lugar de Betsaida, un desierto, un lugar muy solo. Y ahí llegó la multitud porque tenía necesidad, porque tenía hambre de ser escuchados. Y Betsaida hay en nuestras casas. En todo hogar debe haber un cristiano que debe tener una estrategia, un plan para pescar. Jesús en el verso 13 les dice, denle ustedes de comer, punto. Yo no estoy preguntando cómo lo van a hacer. Yo no les estoy diciendo que me digan una estrategia. Les estoy diciendo, denle ustedes de comer. Pero ellos siguen con la majadería. No tenemos más que 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos a comprar alimento para toda esta multitud con 200 denarios, no nos va a alcanzar. La multitud era de 5,000 hombres y no estaban contando las mujeres y los niños. Entonces él dijo a sus discípulos, hágalos sentar en grupos de 50 en 50. Dato no mencionado en los otros evangelios. Cristo les replicó, no, si no denle ustedes de comer. O sea, lo que yo, dijo Jesús, les he dado a ustedes, déselo ustedes a ellos. Yo les di autoridad y poder para ir a echar fuera demonios, para predicar el arrepentimiento, para decirles que el reino de Dios había llegado a vosotros. Y ellos no entendían. Jesús insistía, vayan, denle ustedes de comer. Ya Jesús había hecho un depósito en ellos de autoridad y de poder. Pero no entendieron. Jesús les estaba diciendo, practiquen la hospitalidad, aprendan. Tenemos que ser hospedadores porque tenemos bendición. La hospitalidad, los que tienen poco, compártalo porque se les va a hacer mucho. Tendrán más. Jesucristo no solo provee medicina, sanidad, milagros, sino que también alimenta a los que necesitan ser alimentados físicamente. Y el orden espiritual no solo nos sana con el perdón de los pecados, sino que nos alimenta con provisión de vida eterna. Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice, y vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Los regalos de Dios han de ser entregados y distribuidos y recibidos de manera ordenada. Por eso los hizo sentar de 50 en 50, el verso 14. Así, distribuidos, era fácil contar los 5,000 hombres en 100 grupos de 50 cada uno, sin contar las mujeres y los niños. Cristo bendijo esos panes y esos peces, levantando los ojos al cielo. Dice el verso 16. Así nosotros demostramos nuestra gratitud, como Cristo lo hizo. Cuando usted va a comer, cuando usted se va a tomar algo, si quiere cerrar los ojos, bien, y si quiere levantarlos al cielo, como hizo Jesús, dele gracias a Dios siempre, porque nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor.
Vamos a expresar nuestra dependencia. Cuando Cristo hizo eso, estaba expresando su dependencia al Padre. Él sabía que el Padre lo estaba ayudando y le estaba dando provisión para toda esa gente. Él no dudó ni por un momento que el milagro había llegado. Cristo, Jesús, siempre manifestó compasión por la gente, por las situaciones desvalidas de las personas y sus diferentes aflicciones, preocupaciones, que hasta el día de hoy el Señor lo hace. No era solo del alma, sino de las situaciones que cada quien ahí estaban viviendo, porque cuando la gente corre a Dios es porque tiene una gran necesidad, por lo general, como hambre, como que está poseído de demonios, como que tiene miedos, en fin. Ante cualquier situación debemos de llegarnos a Cristo. Esa gente corrió. Cuando vieron para dónde iban, ellos corrieron. Ellos dieron una gran vuelta. Caminaron mucho trecho, kilómetros, para llegar donde estaba Jesús. Tenían un corazón dispuesto y sabían que algo iban a recibir. Una sanidad, un milagro. Y les iban a dar de comer. Hay bastante para todos, y no solo bastante, sino que sobraron 12 canastas de pedazos de pan, de peces. Testifican de la sobreabundancia de la mesa del Señor luego estas personas. Jesús les da la bienvenida, les dijo: perfecto, descansen, siéntense en grupos, que aquí está preparada la mesa para ustedes. ¿Quieres sentarte a la mesa con Jesús? Si te sientes desamparado, desamparada, si te sientes solo, sola, Él vio la multitud y tuvo compasión de ellos. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. La mirada de Jesús fue más allá que la mirada de ellos. Más allá. Jesús extendió su mirada. Ve a Jesús, que Él va a extender su mirada sobre ti. Te va a sacar de ese desierto. Si hoy no tienes que comer, solamente confiesa la palabra y di: Jesús, yo espero mi provisión de ti. Si ocupas trabajo, la actitud de los 12 y la actitud suya debe de cambiar. Debemos de dar oportunidad a ver qué es lo que Dios va a hacer con nuestro servicio a Él. Estas personas, estos 12, fueron, predicaron, echaron fuera demonios, predicaron que el reino de Dios había venido. Pero cuando vino una gran multitud, a ellos ya se les había olvidado. Que no se nos olvide que Dios nos llamó y que Él quiere que enseñemos la palabra, que Él quiere que le sirvamos. Postrémonos a los pies de Cristo, levantemos nuestras manos, rindámonos ante Él, glorifiquemos su nombre, reconozcamos su sacrificio en la cruz del Calvario. Derramó hasta la última gota de sangre por usted y por mí. Se levantó de esa tumba fría. Sopló el Espíritu Santo después de 40 días de estar con más de 500 personas que se les presentó, y luego subió a los cielos y en este momento está intercediendo por nosotros. ¿Qué te parece? Si le dices gracias y dile: Jesús, hoy reconozco tu sacrificio y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que vas a dar provisión a mi vida espiritual, pero creo que también va a ser material. Abro la puerta de mi corazón y te recibo. Me arrepiento de mis pecados y te pido, por favor, que me des identidad de hijo de Dios y que mi cuerpo se convierta en templo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. No te pierdas estas predicaciones que estoy segura van a edificar tu vida. Shalom, shalom.